Bienvenidos al canal, seguimos con la tradición diaria de hacer contenido acerca del UFC 300 y el día de hoy no es una excepción. Vamos a estar rankeando a cada uno de los peleadores de esta impresionante cartelera en un tier list. S para los mejores, F para los peores. Vamos a estar tomando en cuenta la posición de cada peleador en el ranking. Vamos a estar tomando en cuenta, por supuesto, lo grande que han sido los peleadores en la UFC, victorias importantes y qué tan grande son como peleadores en la UFC. Primero que nada, los invito a que se suscriban al canal. La meta es llegar a 10,000 suscriptores antes del final del año. Se ve cada vez más posible. También recuerden que en 2 días voy a estar haciendo el primer stream del canal en el UFC 300 y quiero verlos a cada uno de ustedes allí. Ahora sí vamos con el video y vamos a empezar con el primer peleador, ok, que vamos a estar rankeando, y ese es Cody Garbrandt. Cody Garbrandt es un peleador bastante interesante de rankear porque el peleador ha sido campeón, pero últimamente, pues por supuesto, no ha lucido bien. Viene de 2 victorias, no de las mejores victorias, pero anteriormente a eso había perdido un montón de peleas y un montón de peleas por KO. Nunca defendió su título y pues está ahí más o menos. Por supuesto, no podemos obviar que ha sido campeón, así que lo voy a poner en la posición o en el tier B. Ok, voy a estar poniéndolo en el tier B por ahora porque me parece que es un muy buen peleador que ha tenido sus muy buenos momentos, es muy entretenido de ver, pero grandeza en la UFC también significa pues no perder tanto y por supuesto su récord no luce demasiado bien. Siguiente peleador es Bo Nickal. Vamos a estar agarrando peleadores al azar, ok. Bo Nickal, por supuesto, tiene 5-0 como peleador de las MMA. Tiene victorias en el Dana White's Contender y tiene 2 victorias en la UFC como tal. Es invicto. Es un gran prospecto, no sabemos qué hace en la cartelera principal. Yo no lo puedo poner más arriba del tier D, simplemente porque no ha hecho absolutamente nada en la UFC. Y luego de que le gane a Cody Brundage en el UFC 300, va a seguir siendo lo mismo porque no está teniendo victorias significantes, no está teniendo victorias que sumen para su grandeza en la UFC, pero por supuesto está por encima de alguno que otro en esta cartelera, así que vamos a ponerlo en la posición número D. Siguiente peleador, Deiveson Figueiredo, otro peleador que ha sido campeón. Este ha sido campeón en el peso mosca hace un par de años hacia atrás, perdió su título en 2 ocasiones contra Brandon Moreno. Sí defendió, sí llegó a defender su título y siguió siendo un peleador bastante sólido y a día de hoy sigue siendo sólido. Tiene una victoria en la división de peso en la que está en este momento, que son las 135 libras. Por eso obviamente tiene que ir muy por encima de Garbrandt solo con eso, y lo voy a poner en la posición A, en el tier A, simplemente porque a pesar de que perdió su campeonato sigue estando en lo alto, sigue enfrentándose a muy buena competencia, no ha sido noqueado brutalmente en sus últimas peleas y simplemente sigue siendo un gran peleador que a mí me cae muy bien y ojalá gane en su pelea del UFC 300. Siguiente peleador, vamos con Cody Brundage, ok, el rival de Bo Nickal en la cartelera principal. No sabemos qué hace ahí, pero está ahí. ¿Qué creen ustedes? ¿En dónde debería ponerlo a Cody Brundage? Ok, viendo la lista, ustedes ya saben, F. F sin duda. Cody Brundage estuvo cerca de ser cortado de la UFC. Creo que si pierde su pelea muy probablemente lo corten de la UFC, a menos que lo utilicen ahí, a menos que haga una buena pelea y pierda ahí como en el tercer round y haga más o menos una buena pelea y se logre construir un nombre, ya que está en una cartelera importante. A lo mejor la UFC lo use como para construir otros prospectos. Pero sinceramente, vamos, ¿quién es Cody Brundage? Tiene más derrotas que victorias en la UFC a día de hoy. Categoría F sin duda. Vamos al siguiente peleador, que este es Jim Miller. Jim King Miller. Ok, Jim Miller. Es interesante dónde colocar a Jim Miller, sinceramente, porque Jim Miller, a pesar de ser un peleador que nunca ha peleado con, ¿sabes? Bueno, sí ha peleado contra peleadores top, pero nunca ha tenido una victoria importante. Nunca ha tenido una victoria significante en la UFC, al menos en los últimos años. Es un peleador que es el que tiene más victorias en la UFC en la historia. También tiene muchas derrotas, eso sí, muchísimas derrotas. Simplemente por la longevidad, yo no puedo ponerlo más arriba que la categoría C. Ok, lo tengo que poner en la categoría C porque la longevidad no lo es todo, ¿sabes? Que el hecho que tú te quedes en la UFC o en la compañía porque eres un gatekeeper o porque simplemente la UFC pues no te quiere cortar o por lo que sea, no quiere decir que vayas a ser de los grandes. A ver, ¿qué victoria importante en los últimos años tiene Jim Miller? La victoria más importante que yo recuerdo es contra un prácticamente retirado Cowboy Cerrone, que es cuando lo retira.
¿ok? Luego de eso ha enfrentado sí a buena competencia, pero ha perdido prácticamente con todos, ¿ok? Así que no lo puedo poner más arriba de ahí. Sí creo que va a ganar su próxima pelea. Tiene 5 victorias en sus últimas 6. Viene un muy buen momento, quién sabe, podremos ver a Jim Miller por ahí un poquito más, pero lo tengo que poner en la categoría C. Vamos con el siguiente peleador. Uf, qué nombrezazo, ok. Charles do Bronx Oliveira. Esto es al azar, así que no se sorprendan de ver a Charles Oliveira tan rápido en el video. Charles Oliveira, tengo que ponerlo en la categoría S, simplemente porque ha sido campeón. Defendió 2 veces su título contra 2 muy buenos, muy alto calibre peleadores. Le ganó el título a Michael Chandler. Sus peleas son electrizantes, su aura es electrizante. Tiene de las mejores, o tenía de las mejores rachas de la historia del peso ligero. Obviamente perdió su título de manera muy abrupta contra Islam Makhachev, que simplemente fue superior a él. Pero por supuesto tengo que ponerlo en la categoría S. Ha sido campeón, ha defendido su título. Y nada, es Charles Oliveira, ¿qué quieren que diga? Vamos con el siguiente peleador, Bobby Green. Bobby Green es bastante interesante, también es algo así más o menos parecido a lo que ha hecho Jim Miller en la UFC. Bobby Green me parece que no tiene la longevidad que tiene Jim Miller, a pesar de que sí tiene muchísimos años en la UFC también y tiene incluso mejores victorias. Yo lo voy a poner un pasito detrás de Jim Miller simplemente porque le falta ese estilo de ser longevo, de ser una de las leyendas entre comillas de la UFC. Lo voy a poner un pasito detrás de Jim Miller. Podrían intercambiarse, ¿sabes? Estos son de esos videos que en los comentarios todo el mundo va a decir: ¿cómo es posible que pusiste a Jim Miller? Eso me encanta, me encantan. Discutan, hablemos, y me encanta hablar de las MMA, me encanta hablar de qué peleador es más grande o más importante que el otro. Así que si ustedes no están de acuerdo, por supuesto, déjenmelo saber en los comentarios, que yo voy a leerlos a todos. Categoría C, Bobby Green. Ok, vamos con el siguiente peleador, Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan, prospecto importante, tiene 2 derrotas en la UFC, pero 2 derrotas bastante, que sabes, que no le quitan mérito. Una contra Islam Makhachev, pelea muy cerrada. Otra contra Mateusz Gamrot, muchísimo cerrada. Voy a ponerlo en la categoría C, pero por delante de Jim Miller y Bobby Green, por supuesto, porque me parece que ellos dos no han tenido ese éxito que ha tenido Arman Tsarukyan a pesar de ser tan joven. Nunca he visto a un Jim Miller ni a un Bobby Green estando un top 5 en la división. Bueno, quizás Jim Miller al principio de su carrera, pero vamos, eso ya fue hace cuántos años. Arman Tsarukyan, si gana Charles Oliveira, madre mía, estaremos hablando de un contendiente muy sólido para Islam Makhachev. Categoría C me parece justa. Vamos con el siguiente peleador, que es Renato Moicano. Ok, Renato Carneiro. Vamos a ponerlo en la categoría C. Ok, todo el mundo categoría C en este momento. Voy a ponerlo en la categoría C por detrás de Arman Tsarukyan, entre Tsarukyan y Miller, porque Moicano sí ha tenido su éxito en la UFC. De hecho, llegó a estar de top 5 en el peso pluma. Obviamente fue noqueado por José Aldo en aquella pelea. Luego también perdió contra el Korean Zombie. Se mueve y está haciendo bastante bien las cosas en la división del peso 155. Y está ahí. Y si gana esta pelea contra Jalin Turner, estaremos hablando de una victoria muy importante. Y estaremos hablando de que podría pelear contra cualquier top 10 de la división. Vamos con el siguiente, y es Justin the Highlight Gaethje. Ok, Justin Gaethje. ¿En dónde ponemos a Justin Gaethje? Yo no cuento los campeonatos interinos, a menos que sean un caso así como el de Tom Aspinall, ¿ok? Yo pongo a Gaethje en la categoría A. Tengo que ponerlo por debajo, o una categoría completa por debajo de Charles Oliveira, porque no ha hecho ni la mitad de lo que ha hecho Charles Oliveira. Sí ha hecho muchísimo en lo que es entretenimiento, en lo que son peleas, en lo que son, ¿saben? Lo que le hace bien a la UFC en dinero. Obviamente es de los peleadores más importantes de esta división y de la UFC, por algo está en esta cartelera. Y nada, Gaethje, claro, hay que ponerlo en la categoría A. Tiene victorias importantes, sus únicas derrotas han sido en la UFC contra 4 muy, pero muy buenos peleadores. Todos han sido campeones o campeones interinos. Así que Gaethje me parece que está muy bien en esa posición. Vamos con el siguiente peleador, y es Jalin Turner. Jalin Turner, obviamente un gran peleador. Lo voy a poner entre Moicano y Miller. Me parece que Moicano ha tenido mejor carrera que Jalin Turner. Es un poquito más, ha tenido mejor grandeza, digámoslo así, aunque ninguno de los dos ha hecho la gran cosa en la UFC a día de hoy. Pero Jalin Turner, por supuesto,
¿Sabes? Son de estos peleadores que todavía no la ha hecho, pero en cualquier momento eso podría cambiar. Si logra poner 2 o 3 victorias consecutivas, pues estaremos hablando de alguien sólido, un contendiente muy sólido. Pero por ahora, pues nada, categoría C. Muchos peleadores están en la categoría C son buenos, pero no han tenido ese momento wow en sus carreras. Así que vamos con alguien que sí ha tenido varios momentos wows en sus carreras, en su carrera. Es Max Holloway. Max, el Blessed, ¿ok? Max Holloway, baby. Max Holloway lo voy a poner en la categoría S. Eso sí, por detrás de Charles Oliveira, yo sé que hay mucha discusión de si sería Max Holloway y Charles Oliveira. De hecho, Max Holloway tiene una victoria ante Charles Oliveira en su carrera. Pero, Max Holloway ha perdido 3 veces contra el otro que está en contendiente para ser el GOAT de su división, que es Volkanovski. Ha perdido contra McGregor, ha perdido contra Poirier. Todas son buenas peleas y ninguna de las derrotas de Max Holloway me parece que son derrotas en las que podemos señalarlo y decir, oh, qué mal peleaste ahí. Pero igual voy a ponerlo por detrás de Charles Oliveira porque a pesar de ser un durísimo, sí ha perdido varias peleas. Porque el tipo toma todas las peleas. Si gana a Justin Gaethje en el UFC 300, eso podría cambiar. Si Oliveira pierde contra Sarukian y Holloway gana a Gaethje en el UFC 300, yo lo pondría por encima de Oliveira sin duda. ¿Ok? Ambos están en el top 3 de los GOATs de sus categorías. Así que un poquito detrás de Holloway, de Charles Oliveira, disculpen. Vamos con el siguiente peleador y este es Diego López. Diego López, rápido, vamos a salir de Diego López rápido. Ha tenido 3 peleas en la UFC, una perdida, muy competitiva contra alguien que es top 5 a día de hoy en la UFC. 2 buenas victorias. Lo voy a poner en la categoría D por detrás de Bo Nickal, a pesar de que creo que en prospectos me llama a mí más la atención. Bueno, están ahí, supongo que Bo Nickal también es un prospectazo, pero lo voy a poner por un poquito detrás de Bo Nickal. Ninguno de los dos ha estado en la UFC por demasiado tiempo y ha tenido victorias importantes como para darles un poquito más de luces. Así que categoría D me parece perfecta. Ok, siguiente peleador. Esto va a ser controversial. Jamahal Hill. Ok, vamos con Jamahal Hill. ¿Dónde ponemos a Jamahal Hill, hermano? Difícil. Jamahal Hill lo tengo que poner en la categoría B, por encima de Cody Garbrandt. A ver, Jamahal Hill, su última victoria fue ante alguien que ha sido campeón su última victoria fue algo impresionante y no ha perdido desde aquella pelea contra Paul Craig. Tiene un récord muy hermoso en la UFC, solo tiene una derrota, unos KOs súper impresionantes. Tiene KOs ante tops de su división, pero sinceramente creo que, no sé, simplemente creo que esa victoria contra Glover Teixeira simplemente fue una oportunidad, fue un oportunista. Y tú tienes que ser un oportunista en la vida, yo estoy totalmente de acuerdo de eso, pero no fue que él era un contendiente real en ese momento cuando le dieron la oportunidad. Creo que la oportunidad surgió de muchas situaciones que habían pasado con esta división y ahí fue donde le dieron la oportunidad. Igual creo que es un gran campeón, o fue un gran campeón. Bueno, no defendió nunca, pero igual su manera de ganar el campeonato fue muy impresionante ante Glover Teixeira en Brasil, así que lo voy a poner en la categoría B. Igual ha sido campeón y Gaethje no ha sido campeón, ¿verdad? O sea, ese es el tema, pero Gaethje ha estado mucho más tiempo en la UFC, al menos ha tenido más victorias más grandes, ha tenido, ¿sabes?, más grandezas. Cuando tú te imaginas grandeza, yo me imagino a Gaethje por encima de Hill. Si logra ganar a Poatan Pereira, eso podría cambiar, por supuesto, pero por ahora creo que voy a ponerlo en la categoría B. Ok, siguiente peleador, tenemos a Sodiq Yusuff. Sodiq Yusuff lo tengo que poner en la categoría D. Es un tipo que está por ahí metido en el top 15 de la UFC en el peso pluma. Nada más que decir, no tiene victorias muy importantes, ¿saben? Pero voy a poner por encima de Bo Nickal y Diego López sin duda, porque al menos ha estado en un ranking y tiene bastante buenas peleas, supongo. Pero nada especial, nada especial. Ok, vamos con el siguiente peleador. Alex Pereira. Chama tiene que ir en la categoría S. No lo puedo poner más abajo. Por encima, muy por encima de Jamahal Hill, por supuesto. Es campeón en 2 categorías. A pesar de que solo tiene que
7 peleas, 8 peleas en la UFC. Tiene solo una derrota, pero fue ante un muy importante también Israel Adesanya. Tiene victorias ante un montón de campeones o ex campeones. Victorias ante Sean Strickland. Sean Strickland fue campeón. Victoria ante Adesanya. Adesanya campeón. Múltiples defensas por su título en ese momento. Victoria ante Jan Blachowicz, otro campeón que incluso defendió su título en el peso de las 205 libras. Luego victoria ante Prochazka también. Vamos, el tipo tiene que estar en la categoría S. Si lo pongo por detrás de Holloway y Oliveira, si gana a Jamal Hill y defiende su título, estaríamos hablando de que se está metiendo seriamente en los tops de los GOATs del deporte, sinceramente. Porque lo que ha hecho en tan poco tiempo es algo impresionante, algo totalmente impresionante. Siguiente peleador, Calvin Kattar. Calvin Kattar es otro peleador de la categoría C. Voy a ponerlo en el final de la categoría C porque, a diferencia de Bobby Green y Jim Miller, pues no ha tenido una carrera... O sea, sí ha tenido una carrera longeva en la UFC, pero tampoco ha tenido victorias importantes, que es lo mismo para Jim Miller y Bobby Green, supongo. Pero, ¿sabes? Estos tres, Jim Miller, Green y Kattar, pueden intercambiarlos uno por detrás de otro y como quieran. No pasa nada. Sinceramente, creo que sí merecen estar en la categoría C. Ya si los quieren poner uno detrás del otro o este detrás del otro, no pasa nada. Vamos con el siguiente peleador, Aljamain Sterling. Interesante, muy interesante ver a Aljamain Sterling aquí, porque sinceramente Aljamain Sterling es alguien que es considerado de uno de los GOATs de su división, a pesar de todo, a pesar de lo que sea, que su victoria contra Petr Yan la primera, que si la segunda victoria, que la victoria contra Dillashaw, que la victoria contra Cejudo. Para mí la victoria contra Cejudo es la que tiene más mérito, y la segunda contra Yan. Pero sigue siendo un GOAT, ¿sabes? Sigue siendo alguien que antes de eso, antes de ir por el campeonato, tenía muy buenas victorias consecutivas, que le ganó en pocos minutos a Cory Sandhagen, que al día de hoy es un top contendiente de su división. Voy a ponerlo en la categoría A. No puedo ponerlo en la categoría S a pesar de que es el peleador con más defensas por un título de todos estos peleadores que estoy teniendo en pantalla o que voy a tener en pantalla. Pero, ¿sabes? Las defensas sí son un poquito ahí raritas, así que voy a ponerlo en la categoría A, pero por delante de Gaethje y por delante de Figueiredo. Es que yo sé que muchos van a decir, ¿cómo está por delante de Gaethje? No, Sterling es un fraude. Es que igual tiene, ¿sabes? Defensas por el título. Igual, y solo viene de una derrota. Tenía un montón de victorias consecutivas. Que haya ganado el título de aquella manera, que lo haya defendido de aquellas maneras, sigue siendo, ¿sabes? No podemos obviar eso. Gaethje ha perdido sus oportunidades. A pesar de que Sterling no las haya ganado de la mejor manera, pues no las perdió tampoco. ¿Saben? No perdió su segunda pelea contra Yan. No perdió su pelea contra TJ Dillashaw. No perdió su pelea contra Cejudo. Pueden haber argumentos de que puede, pues a lo mejor, pues aquí los jueces, pero no perdió esas peleas. Gaethje sí perdió sus peleas. Todas fueron por finalización. Así que tengo que ponerlo por encima. Lo siento, pero tengo que ponerlo por encima de Gaethje, por detrás de los otros, de los categoría S. No voy a poner a Sterling de categoría S ni en pedo, ¿ok? Vamos con el siguiente peleador. Solo quedan dos. Jiri Prochazka, dos que se van a enfrentar. Jiri Prochazka va a estar muy parecido a Jamal Hill, es muy parecido el caso. Han sido campeones, pero en el caso de Jiri Prochazka, por ejemplo, tiene muy pocas peleas en la UFC. Solo tiene 4 peleas en la UFC, si no me equivoco. Una contra Ozdemir, otra contra Reyes, contra Glover Teixeira y su última pelea que perdió ante Pereira. Pero aparte de la UFC, el tipo venía muy pero muy fuerte también. Tenía como 20 victorias y 19 finalizaciones o algo así. Si me equivoco, corríjanme en los comentarios. Pero obviamente el video es de la UFC, obviamente, y de la grandeza que ha tenido cada uno en la UFC. Creo que Jiri Prochazka voy a ponerlo en la categoría B por encima de Jamal Hill, simplemente porque a mí me parece que ha derrotado a mejor competencia. Derrotó a un mejor Glover, lo derrotó de peor manera que Jamal Hill, sí, pero era un Glover Teixeira que venía de ganar su última pelea, no de perder su última pelea, ¿ok? Era un Glover Teixeira más joven. Le ganó un Dominic Reyes que pues sí, había perdido su última pelea por KO, pero era un Dominic Reyes que antes de esa pelea probablemente incluso lo hubiese hecho la pelea más competitiva a Jon Jones en la historia. Antes de eso, a un buen Ozdemir, que fue también retador titular, si no me equivoco, en un momento. ¿Ok? Prochazka lo voy a poner por encima de Hill. Digan lo que digan, ¿ok? Siguiente peleador, Alexander Rakic. Voy a ponerlo otro de la categoría C.
pero voy a ponerlo por delante de todos los de la categoría C. Puede haber un argumento de ponerlo por delante de Tsarukyan, pero creo que Rakic, lo que ha demostrado en la UFC, ha sido un poquitito más impresionante que lo que ha mostrado Tsarukyan. Yo sé que todo el mundo está súper hypeado con Tsarukyan y que Tsarukyan va a noquear a Charles. Yo creo que tiene más oportunidades Rakic versus Jiri que Tsarukyan versus Charles, que todas son peleas competitivísimas, súper competitivas, pero Rakic es un tipo realmente muy peligroso y que podría ganar el título. Grandísimo para la división, muy ordenado, no muy entretenido, eso sí, pero creo que sigue siendo un tipo muy impresionante en esa división al menos. Y de esta manera se ha acabado el video. Déjenme en los comentarios saber qué opinan de esta tier list. Obviamente no puse a las peleadoras femeninas, no porque no haya querido, porque sí quería incluirlas aquí, pero sinceramente está el tema de discusiones de, ¿sabes? Zhang Weili por encima de Charles Oliveira o Zhang Weili por encima de Pereira, ¿sabes? Sí va a haber un poquito mal. Por ejemplo, ¿dónde pongo a Holly Holm? ¿Saben? ¿Dónde pongo a Holly Holm, que ha sido grande, ha defendido su título, ya ha hecho muchas cosas en la UFC, pero, ¿sabes? Es de la categoría femenina. ¿Cómo se compara eso? ¿Cómo se transfiere eso a las categorías masculinas? Es muy difícil y no quería, ¿sabes?, sobrepensar el video. Quería hacer un video fácil, que disfrutemos, en los que si hay algo que obviamente ustedes, que va a haber muchas posiciones que no van a estar de acuerdo ustedes con esas posiciones, pueden dejarme en los comentarios saber y podremos tener nuestro pequeño debate ahí yo con ustedes. Así que esto ha sido todo por el video. Déjenme saber qué piensan, ya dije eso antes, y hasta la próxima.